Bueno, la clase pasada nos quedamos, mis niñas, en la página 36 del mensaje de un curso de milagros. Voy a retomar un poquito arriba para que recordemos un poquito lo que estábamos leyendo. Voy a empezar desde la página 36 hasta arriba, ¿ok? Donde comienza diciendo una referencia de la lección 12 que dice, el ego no es otra cosa que idolatría. Esto ya lo habíamos leído, estamos repitiendo, ¿ok? No se conectó doña Leti. Que terminen de conectarse. Sí, creo que, doña Leti, buenas noches. Vamos a comenzar a leer desde la Ok, página 36 hasta arriba. Voy a repetir esa referencia del texto, bueno, no del texto, del libro de ejercicios, que es la lección 12, ¿ok? No, no es la lección 12, discúlpenme, es la parte 2, es el repaso 12. Y dice, el ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado. Es la voluntad que ve a la voluntad, ojo, de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba, entre comillas, de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es real. Como la dinámica del ego opera, ¿no? Todo a la inversa, todo al revés. El ego dice aquí, atención mis niñas, el ego es demente lleno de miedo, cree alzarse más allá del omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía, ve, entrecomillado, que la voluntad de Dios ha sido destruida. Amiga hermosa, estamos comenzando a leer. Estoy repitiendo en donde nos quedamos la clase pasada, el jueves pasado, que es la página 36 hasta arriba, una ajá, referencia de la lección, de la parte 2 de las lecciones del el libro ego. de ejercicios, ajá, del repaso 12 del libro de ejercicios, ¿ok? Hasta aquí nos quedamos el jueves pasado. Muchas gracias. No, a ti, amiga hermosa, y una disculpa a todas por el retraso. Ahora sí, aquí nos quedamos, comienzo a leer. Dice, en el texto, además, en el importante pasaje que cité antes, del texto del capítulo 29, el ego es también equiparado con el anticristo, el término fuerte del Nuevo Testamento, que tal como se utiliza en el curso, denota cualquier ídolo, ojo, atención, ídolo, objeto de amor especial, que sirve para reemplazar a Dios en nuestro sueño de individualidad. Entendiendo esto, mis niñas, el anticristo es cualquier cosa que en el afuera yo le dé el poder de transformarme, de cambiarme. También el curso lo conoce como magia. Repito, denota cualquier ídolo, objeto de amor especial que sirve para reemplazar a Dios en nuestro sueño de individualidad. Y dice, el pensamiento de separación del ego ahora ha alcanzado su pleno potencial en la constelación de pecado, culpa y miedo, en la trilogía impía, en la mente del Hijo. Claro, el pensamiento del ego ha alcanzado su máximo potencial. Esta Trinidad impía ha sido elevada al nivel de la realidad, mientras que la Santa Trinidad de la verdad, qué hermoso, el amor y la paz, ha desaparecido tras las cortinas de ilusión y prácticamente ha sido sepultada y olvidada. La voz de la razón y la cordura que habla de la imposibilidad de las mentiras del ego ya no puede escucharse. Ojo, chéquense qué interesante. Ya no puede escucharse, pues el hijo solo oye la voz mentirosa del ego, la cual parece efectivamente haber contraatacado la corrección del Espíritu Santo, es decir, la expiación. Y ojo, subrayamos,
su estridente chillido, porque así es como habla el ego, en chillido, de especialismo casi ha sofocado la tranquila y tenue voz que habla por Dios. Casi ha sofocado, dice aquí, pero es imposible que realmente logre sofocarla al 100%, ¿ok? La pone en algún lugar donde puede generar el olvido, pero sigue latente, sigue presente, ¿ok? Y solo depende de mi decisión para que esa voz del espíritu resurja. Y esa decisión es elegir escucharlo, ¿ok? O no elegir escuchar al espíritu, al ego. Elegir no escuchar al ego. Y otra referencia del texto capítulo 24 que dice, tú no eres especial. Si crees que lo eres y quieres defender tu especialismo en contra de la verdad, de lo que realmente eres, ojo, ¿cómo vas a poder conocer la verdad? Pregunta, ¿qué respuesta del Espíritu Santo podría llegar hasta ti cuando a lo que escuchas es a tu deseo de ser especial? ¿Qué es lo que pregunta y lo que responde? Tan solo prestas oídos a su mezquina respuesta, la cual ni siquiera se oye en la melodía que en amorosa alabanza de lo que eres, fluye eternamente desde Dios hasta ti. Y esto hace referencia obviamente al recuerdo, ¿no? Esa amorosa melodía, esa amorosa alabanza, es el recuerdo de lo que eres. Y este colosal himno de honor que amorosamente se te ofrece por razón de lo que eres, parece silencioso e inaudible ante el poderío, entre comillas, de tu especialismo. Te esfuerzas por escuchar una voz que no tiene sonido. Ojo, ¿eh? Chéquense y sean honestas, que es cierto. Pero de verdad nos esforzamos, nos apegamos en escuchar una voz que no tiene sonido ni sentido. Y sin embargo, la llamada de Dios mismo, todo con mayúscula, por supuesto, dice, ¿te parece insonora? Qué incongruente, qué loco, qué dinámica, que estemos aferrados en escuchar una voz que no tiene sonido, mientras que la voz que por razón de lo que somos pertenece a nuestra esencia, que es amorosa, que es bondadosa, nos negamos a oírla. Wow, qué fuerte. Puedes defender tu especialismo, pero nunca oirás la voz que habla en favor de Dios a su lado, pues hablan diferentes idiomas y llegan a oídos diferentes. Ojo, ¿eh? Texto capítulo 24, sección segunda, párrafo cuarto, oraciones 1 y 5. Los estados psicológicos de pecado, culpa y miedo representan así el cielo del ego y paralizan al hijo y dejan su mente desamparada en su guerra con este Dios ilusorio, sin que haya una aparente salida del dilema. Y aún así, a pesar de todo este dolor y terror, el hijo cree que es libre e independiente al haber ganado su individualidad. No obstante, es una libertad pagada con creces por su propio sufrimiento y abrumadora ansiedad. Sin embargo, en su demencia, este es el precio que el hijo pagará gustosamente por permanecer como una identidad autónoma e individual. Y esta demencia se desarrolla aún más por la creencia del hijo de que es el ego, ojo, y sus amigos, entrecomillado, los que son sus protectores ante la amenaza del amor. Y aquí nos comparte Kenneth Wapnick en un extraordinario pasaje de los obstáculos a la paz. Estos amigos, entrecomillado, son definidos como, atención mis niñas, la belleza del pecado, la sutil atracción de la culpabilidad, la santa imagen encerada de la muerte,
y el temor de la venganza del ego. ¿Ok? Amigos. Aquí muy importante, mis niñas. Amigos entrecomillado, porque obviamente el ego al no ser nada no tiene amigos. Pero digamos que son como los aliados del ego, lo que nos atrae al personaje, al sueño, al mundo de la ilusión, a esa mente de separación. La belleza, y ojo aquí porque también lo pone entrecomillado, la belleza del pecado. ¿En qué mente podríamos encontrar belleza en el pecado, no? Solo en una mente demente, es decir, sin mente, sin recuerdo, pero efectivamente en una mente dividida, asociada a la separación, el pecado se encuentra bastante atractivo. Luego dice la sutil atracción de la culpabilidad. Sutil, pero enorme. Tenemos una atracción a la culpabilidad inmensa. Tan es así que estamos manifestados en un cuerpo. Acuérdense que el cuerpo es la manifestación pura de la culpa. Y la santa imagen encerada de la muerte. Muerte asociada con todo lo que tiene que ver con el miedo. Santa. Fíjense aquí cómo, entre comillas, esas palabras. Santa imagen encerada de la muerte. Y obviamente el temor de la venganza del ego. Vaya a ser que le falle y se quiera vengar de mí. Ojo. Y dice una vez más, en el tenebroso y dualista mundo de la individualidad. Esto va subrayado, ¿ok? El sufrimiento a manos de estos amigos es un precio lo suficientemente bajo a cambio de la seguridad, también entrecomillado, que ellos nos proveen contra la amenaza de una verdad no dualista y de su luz de perfecta unidad. Resumido, todo menos recordarme. Dice aquí, es un precio sumamente bajo, lo suficientemente bajo, el sufrimiento a manos de estos amigos. Todo sea con tal de no recordarme. Dicho sea de paso, los aliados del ego, en su trama en contra de Dios, se describen antropomórficamente en un curso de milagros, como guardianes de las tinieblas, antropomórficamente, es decir, dándoles forma humana, ¿ok? Como guardianes de las tinieblas, entre comillas. Y entre paréntesis, en otro lugar, centinelas de la oscuridad. Capítulo 14. Como se ve en el siguiente pasaje. Entonces, para que vayamos entendiendo, cuando leemos en el curso de milagros, guardianes de las tinieblas o centinelas de la oscuridad, hace referencia a esos amigos del ego, los que nos atraen hacia el mundo de la ilusión, por los que sentimos cierta atracción, asociación, creencia absoluta, los que nos van a garantizar, mis niñas, que no logremos, por lo menos en este momento, el recuerdo. Y pone un ejemplo, un pasaje, Kenneth Wapnick, que dice, vas a continuar otorgándole un poder imaginario a esas extrañas ideas de seguridad. ¡Wow! Y cada quien aquí en este momento sabrá qué ideas de seguridad tiene. Creencias mundanas. No son ni seguras ni inseguras. Atención, ¿por qué ni una ni otra? Porque pertenecen al mundo de las formas del sueño. Por eso no es una ni otra, ¿ok? No protegen, tampoco atacan. Son falsas, no tienen poder alguno, ¿ok? No hacen nada en absoluto, pues no son nada en absoluto. En cuanto a que guardianes de las tinieblas y de la ignorancia, no recurras a ellas, a no ser que desees sentir miedo. Esto está en el capítulo 14 del texto. ¿Sí queda claro? Los guardianes de las tinieblas, los centinelas de la oscuridad, los que nos van a garantizar
no lograr por lo menos en este momento el recuerdo. Y dice Kenneth Wapnick, para resumir hasta aquí nuestra discusión de la tercera división, podemos decir, atención, que el ego, subrayamos, es el pensamiento de separación hecho real por nuestra creencia de que el pecado es real. Es la creencia de que no solo nos hemos separado de Dios, sino de que somos nuestro propio creador. Al destruir, así, al verdadero creador con mayúscula y al usurpar su función como primera causa y fuente de toda la creación. Por eso el curso en 2 o 3 capítulos habla de la usurpación del lugar de Dios. Cuando nos postramos en ese estado de creadores, pero más bien es de fabricadores, fabricamos el sueño. Y entonces usurpamos la función como primera causa y única que es Dios. Estos pensamientos ilusorios de pecado son tan horrorizantes para nuestras mentes que creemos en la necesidad de estas extrañas y dementes defensas. Los ignorantes centinelas de la oscuridad que nos protegen de que jamás, ojo, subrayen fuerte, de que jamás tengamos que ser conscientes de nuestra culpa. Es decir, que no nos hagamos responsables, mis niñas. El centinela de la oscuridad se encarga de que sigamos creyendo que el de allá afuera es el culpable, que yo soy bien linda y bien buena, que no hagamos consciente la proyección. Y entonces, por consiguiente, seamos incapaces de cambiar de mentalidad sobre esa misma proyección y, por lo tanto, lograr el recuerdo, es decir, regresar a Dios. Un entendimiento de la teoría psicoanalítica moderna, la cual incluye la obra de los teóricos neofreudianos, tales como Harry Stack Sullivan en los Estados Unidos y Melanie Klein y sus seguidores, conocidos como la British School of Psychoanalysis, capacita a los estudiantes para que entiendan, atención, la dinámica de este mito, muy importante, mito, en una forma aún más sofisticada y poderosa. Esta orientación teórica provee la estructura para que elaboremos nuestra siguiente discusión sobre la tercera división. Es decir, Kenneth Wapnick, esta siguiente estructura que vamos a ver de la tercera división, que es la Trinidad impía o la trilogía impía, es muy interesante. Y él nos explica de dónde saca toda la información o toda la idea para estructurarla. Y es de estas dos personas. Y dice, parte 2 de la estrategia del ego. Vamos, déjenme ver si la alcanzaremos. Sí, nos vamos a quedar en la gráfica y con eso nos vamos a ir. Porque esta estrategia del ego, la parte 2 de ABC, no, la trilogía impía fue la pasada, fue la que vimos. Pecado, culpa y miedo. Vamos a ver la parte 2 de la estrategia del ego, que es A, B y C. Esta tiene su cierto grado de desafío, mis niñas. A, B y C. Lo voy a leer. Nos vamos a ir con mucha calma. Quiero, por favor, que si alguien tiene dudas, me pregunte. ¿Sí? Es muy interesante esta parte 2 de la estrategia del ego, porque así opera. Voy a comenzar a leer. Y dice, Kenneth Wapnick, quisiera indicar al comienzo de esta sección que el modelo que estoy presentando bajo esta tercera división ejemplifica muy claramente la meta del ego de mantener la individualidad, la libertad y el especialismo que creyó haberle robado al verdadero Dios, sin renunciar a ello jamás, ni siquiera, o especialmente siquiera, bajo pena de muerte, pero rehusando aceptar responsabilidad por ello. Es decir, lo hago, pero no me hago responsable. Qué cómodo, ¿no? Y subrayamos, dice, este propósito se logra al proyectar, atención, aquí viene esto,
mucha atención. Este propósito se logra al proyectar el pecado percibido en uno mismo sobre los demás. Yo no puedo ver afuera lo que no está dentro. Culpa por la cual se refleja nuestra responsabilidad por ello. Todo esto es una dinámica inconsciente, mis niñas, y nos hace ver el pecado en ellos en lugar de verlo donde realmente está, en mi mente. Esto, subrayenlo, lo que acabo de leer es una primera parte y tiene que quedar clara, ¿ok? Es una dinámica un tanto inconsciente. Y dice, el modelo psicoanalítico procede de esta manera. Atención, mucha atención. Dice, comenzamos recordando la estrategia primaria del ego de proteger su existencia individual, negándole al hijo el poder de su mente para elegir. Al convencerlo de que no tiene mente. Si no tiene mente, pregunta subrayada, ¿cómo es posible que cambie jamás de mentalidad y elija al Espíritu Santo por encima del ego? Esa es una opción que ni siquiera alborea en mi mente cuando estoy profundamente dormida. Ya me convencí de que no tengo mente, es decir, no tengo capacidad de decisión. Una vez, seguimos subrayando, una vez que el tomador de decisiones, utilizado aquí como un sinónimo del Hijo de Dios en su estado de separación, acuérdense, el tercer elemento de la segunda división, elige el sistema de pensamiento del ego sobre el del Espíritu Santo, de hecho, la separación de la mentalidad errada de la mentalidad correcta, el Hijo se vuelve ese sistema de pensamiento. Se vuelve. Yo soy eso. Y al yo comprarme la idea de que soy eso, ya no hay otra opción. Yo soy eso. Comienza con un yo individual, pero entonces sucumbe rápidamente a la estrategia del ego. Claro, atención, ¿eh? Recuerden de nuevo que al haber sepultado al Espíritu Santo en su mentalidad correcta, al elegir en contra de él y efectivamente a silenciar su voz, subrayamos, el hijo no tiene otra alternativa en la parte de su mente que le queda. Vayan tratando de estructurarlo. Si les sirve tener una hojita y empezar a hacerlo tipo un diagrama, ahorita va a haber una gráfica, que ahí va a ser donde nos vamos a quedar, porque quiero que se vaya de tarea, pero traten de estructurarlo para que quede más claro, ¿ok? Entonces, si estoy en una mente dividida, pero la mente correcta la silencio, la tapo, la vedo, mi única opción es la otra que queda, porque esta está como olvidada. Ni siquiera me acuerdo que la tengo. La mentalidad errada hacia la cual volverse, puesto que no hay ninguna otra voz que escuchar a su alrededor. No hay opciones. Esto un poquito haciendo referencia a la escalera de la oración. Esto es igual, mis niñas. Este ejemplo, o esto que está diciendo aquí Kenneth Wapnick, ya es la tercera división. Es decir, estoy dentro del sueño, pero en una pesadilla. La tercera división ya es la pesadilla. La segunda división es el sueño. Pero ya cuando elijo la tercera división, que es esa parte uno, la Trinidad impía, pecado, culpa y miedo, la parte 2, A, B y C, que es la proyección pura de toda mi responsabilidad, ya estoy verdaderamente manifestando la pesadilla por completo. Y mismo, ojo, basado ahora en la creencia de que en verdad se ha separado de su creador. Me compré por completo la idea. Efectivamente, la parte más baja de la escalera, el sueño más profundo, manejado desde una pesadilla. Y este yo limitado, fragmentado y pecaminoso, que ahora él percibe ser, es el resultado irrevocable de esta separación. Yo aquí le pondría de esta decisión, ¿ok? Porque la separación como tal no es real, pero la decisión de creerme separado, esa sí la tomé.
Y dice, más de acuerdo aún con el principio de que aquello de lo que la mente se separa se olvida, el Espíritu Santo, para insistir en este importante punto, ahora, atención, ¿eh? ¿Qué pasa en este supuesto ya? ¿Qué pasa con el espíritu, con la mente recta? Ahora se ha vuelto una presencia desconocida, o mejor dicho, una presencia olvidada. Olvidada, recuérdame. Simplemente olvidada. Con la memoria del Hijo de Dios como Cristo, ahora aparentemente desvanecida para siempre de su mente. Si van siguiendo la lectura, mis niñas, sí lo pueden ir estructurando a nivel idea. Primera división, la idea de separación, segunda división, la mente separada, tercera división, ya solo es la mente incorrecta o errada. Y Nori, dime, amiga hermosa, a ver, ahorita que dijiste eso de irlo separando, a ver, la primera es la idea, apenas la idea de separación. la La creo. Muy bien, segunda es ego y Espíritu Santo. muy Y bien. ahorita ya nada, ya ahorita ya es como vivir el drama, haz de cuenta. Puro ego. Así es, amiga. Puro ego. O sea, ya no estamos aquí viendo si es ego o espíritu, no, ya es ego total. Y Así es. entonces te quedas ahí bueno, pues por muchísimos años hasta que decides voltear a ver otra visión, otra perspectiva de la vida, Otra opción. Así es, amiga otra hermosa. opción. Tercera división ya es puro ego y Kenneth Wapnick amplía esa tercera división con la dinámica del ego, dividiéndolo en tres partes. Ahorita estamos en la segunda parte. Muy bien, amiga Ok. hermosa. Todas las demás, ¿sí les va quedando claro cómo Kenneth Wapnick estructura esa parte del sueño que ya para mí es la pesadilla? ¿Sí? ¿Vamos bien? Estructúrenlo, háganlo en una página, en una hoja, váyanlo, porque ayuda mucho. Aunque pudiera parecer que no, todo este trabajo que hizo Kenneth Wapnick es maravilloso, porque de verdad así opera. Y el poder irlo entendiendo nos ayuda a poder ir desentrañándolo en nuestro trabajo personal. Gracias, amiga hermosa. Si hay dudas, díganme, como, No, gracias, Nori. no, a ti, hermosa. Es que, ¿sabes qué? También estaba pensando que cuando ya estamos en un problema o en algo difícil, Ujú. pues estamos en esto, también en la tercera división. Depende cómo lo veamos, pero sí, si estoy Ajá. hundida en el problema, estoy en esta dinámica del ego. Así. Porque Ok. digo, en este proceso de vida, en este sueño, siempre estamos en temas, siempre tenemos temas, problemas, situaciones. ¿Qué es lo que me postra en esta tercera división? Mi mala elección. Y mala, bueno, mi decisión errada de elegir al ego para abrazar esta situación. Ujú. Ok. Y Kenneth Wapnick en esta parte nos explica, bueno, ¿y por qué elegí al ego? Primero por la Trinidad impía, ¿no? Pecado, culpa y miedo. Creo en el pecado, tengo culpa y estoy llena de miedo. La segunda dinámica o estrategia del ego es esta, la proyección pura, A, B y C. Y ahorita vamos a llegar, ¿quién es el A? Que es el tomador de decisiones. ¿Quién es el B? Noriko, la linda, la buena. Y C es Dios. Y cómo Ujú. proyectamos siempre sobre Dios. Es majestuoso para mí este trabajo que hizo Kenneth Wapnick, porque esto no está en el curso. No. Y sin embargo, tomó toda la experiencia de Helen Schuckman, todos los escritos, los estudió, los analizó, se adentró. Estoy casi segura, 100%, que él también canalizó información. Y para mí este trabajo del mensaje es un trabajo fundamental para el estudio de un curso de milagros. Entonces, es muy interesante cuando esta información la bajo a mi experiencia, la bajo a mi proceso. Y como ahorita muy bien, acertadamente dijiste, amiga hermosa, cuando estoy en una situación adversa, que le entregué al ego, porque situaciones adversas, insisto, siempre voy a experimentar. Pero si se le entrego al ego, caigo en estas dinámicas del ego. Culpo al de al lado, me siento víctima, estoy llena de ira, de enojo, de angustia. Estoy en esta estrategia. Qué fuerte, ¿no? Pero qué Sí. hermoso darnos cuenta que todo radica solamente en una decisión, de aquí en la mente.
Sí, gracias, amiga Sí, hermosa. gracias, No a ti. Vamos bien hasta aquí todas las demás. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Voy a repetir entonces, y como resultado, un poquito arriba, aquello en lo que se ha convertido al separarse se recuerda ahora como la única realidad del Hijo, imagínense, mientras que su verdadera realidad como Cristo está sepultada bajo el yo, Noriko, personaje que él ha inventado ahora como suyo. Sepultado, dice aquí, ya no más accesible a él. La memoria de su verdadero e inocente ser ha desaparecido. Aparentemente, ¿ok? Nunca desaparece porque eso es lo que soy, pero en mi mente ha desaparecido. Y el hijo no tiene opción ahora, puesto que, repito, solo hay estas dos alternativas, inocencia o pecado. Sino identificarse con el pecado que está en el corazón del sistema del pensamiento del ego. Porque como puso hace ratito Kenneth Wapnick que leímos, yo me convierto en ese sistema de pensamiento. Al darle todo su poder, toda su energía, al comprarme la idea de separación, yo me convierto en ese sistema de pensamiento. Yo soy ese sistema. Yo soy manifestada la separación. Por eso, mis niñas, y siempre se los diré, es un gran trabajo el que se hace al estudiar el curso y ponerse esa pequeña dosis de buena voluntad que de pequeña no tiene nada para lograr el recuerdo, porque verdaderamente estamos sepultadas como esencia. Mi única verdad es el ego, la separación y el mundo de las formas. Y el cuestionarlo, el levantarme y decir, aquí tiene que haber otra manera, esto no tiene que ser así o esto no es así, es de un gran valor, de un gran valor. Me digan lo que me digan, de un gran valor. Y vamos a ver una gráfica a continuación que nos va a dejar un poquito más claro estas proyecciones del A, B y C. Y dice, como se muestra en la gráfica 1, página 42, esa identificación con el yo pecaminoso, culpable y aterrado es representada por A. Esto también subrayenlo, vayanlo apuntando para que les quede claro, ¿ok? ¿Quién es el A? El yo pecaminoso, culpable y aterrado. Se me hace que me equivoqué, entonces el B es el tomador de decisiones. Disculpen, me equivoqué. El A es el yo aterrado. El Hijo de Dios se ha vuelto ahora el victimario pecaminoso, repleto de la culpa, que es el concomitante de la creencia en el pecado. Ese es el A. Váyanlo apuntando, subrayenlo. La culpa es abrumadora y no hay palabra ni conceptos en español, ni de hecho en ningún idioma, que puedan comenzar a contener la enormidad del sentimiento del Hijo, de que en verdad el cielo ha sido destruido por su pecado y que la inocencia de Cristo, la identidad natural del Hijo, se ha perdido para siempre. Vean qué fuerte. Su miedo aumenta al pensar en el castigo que su culpa le dice que merece justificadamente por su pecado. Ahí está. La Trinidad impía manifestándose en esta dinámica de A, B y C. Por supuesto, de hecho es la que la sostiene. Y dice, el Hijo se vuelve hacia el ego en busca de ayuda. Repito, la única voz que queda, la del ego. Y le dice, entrecomillado, me gusta mi individualidad y unicidad, pero definitivamente no me gusta esta terrible carga de pecado, culpa y miedo. Vayan hilando, mucha atención, ¿ok? Pregunta, ¿no puedes idear una manera por medio de la cual yo pueda retener mi existencia individual, pero sin la angustia de estos otros pensamientos? Es importante indicar, como expliqué antes en este capítulo, que debido a la capacidad del ego para hacer que el hijo olvide al yo tomador de decisiones, que precedió al concepto de sí mismo, del cual tiene conciencia actualmente, él solo recuerda al yo individualizado, o sea, no tiene fresco al tomador de decisiones. Yo solo soy consciente de Noriko, el yo individualizado, pecaminoso, culpable y atemorizado, que crecer ahora. Por eso le dice, oye, no podríamos permanecer yo, Noriko, pero todo lo que me molesta aventarlo.
Por lo tanto, el hijo no recuerda que él, ojo, entrecomillado, el mono que lleva a cuestas de pecado, culpa y miedo, es lo que el ego le dijo que era en realidad. O sea, en un estado de olvido impresionante, mis niñas. Después de haberlo convencido primero de que la existencia individual debía valorarse por encima de la unidad de Cristo. Así pues, entrecomillado, bendecido, ojo, subrayamos, así pues, bendecido por la amnesia del ego, o que es lo mismo el velo del olvido, el hijo le pide al ego una solución para su doloroso problema. ¿Sí me van siguiendo? Esto es lo que el ego, su amigo, le da por respuesta. 2 puntos. Atención, mis niñas, lo vamos a subrayar, ¿eh? Puesto que el problema es el miedo y el miedo es causado por el pecado y la culpa, todo lo que tenemos que hacer es remover la causa. Y tú, así por fin te podrás liberar del miedo. Y dice el ego, y yo tengo un plan para lograrlo, un plan basado en mi propia naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del ego? Separación y miedo, mucha atención, la cual es separar y dividir. Todo lo que se necesita que hagamos, atención mis niñas, es separar el pecado y la culpa que no nos gustan. Y de ese modo, hacemos un nuevo yo. Maravilloso. A, B y C son lo mismo, pero este es un nuevo yo, el cual se ha convertido ahora en el recipiente de este pecado. Un yo que es separado y diferente de ti. Un yo que está separado y es diferente de ti. ¿Se puede eso? Creo que no. Creo que no. Y así entonces podrás conservar tu identidad individual, o sea, Noriko, pero sin la carga del pecado. Es decir, cuando sientas pecado lo vas a proyectar en ese otro yo, el cual ahora se le ha atribuido a alguien más. Pero aquí es muy importante, otro yo. Esto que acabo de leer, niñas, va subrayado y se va de tarea para sus vacaciones. Cómo el ego nos envuelve en su juego, en su sueño, en su ilusión. Y dice, y así pues, el hijo ignorante sigue el consejo del ego. Por eso ignorante. Pregunta, ¿qué opción tiene al llegar a este punto? Por el momento ninguna. Y procede de la siguiente manera, 2 puntos. Puesto que su problema es el yo pecaminoso y culpable, él simplemente se libera del pecado y la culpa. Claro, aparentemente, ¿ok? Ya la aventé allá afuera al otro yo. Ya estoy libre. Pero, atención, pregunta, ¿dónde ponerlos? Puesto que literalmente no existe nada fuera de este yo. Pues en otro yo, aparentemente afuera de mí. Y es aquí donde, atención, la infame dinámica del ego de separación o proyección viene al rescate. Atención, subrayamos. El yo pecaminoso, que es el A, se divide y virtualmente se reproduce a sí mismo como lo hace la célula al pasar por el proceso de mitosis. ¿Sí se acuerdan? Lo vimos en biología. Está la célula y de repente ¡blip! Como que se parte y se hacen dos. Y luego esas dos se parten y se hacen otras dos. Mitosis. Toma su cromosoma de pecado y lo pone fuera de sí mismo. El yo sé. Lo que significa proyección. Esto quiere decir, dice Kenneth Wapnick, repito, puesto que no existe nada más excepto la mente, que el hijo, el yo A, cree que él puede engendrar a otro, el yo sé, el cual no es sino la imagen espejo de sí mismo. Esto hay que volverlo a leer, esto hay que repasarlo, se va a ir de tarea para sus vacaciones. Y ya el primer jueves de enero, bueno, el segundo, vamos a retomar y me lo van a explicar ustedes con sus palabritas bien bonitas. Pero ahora esta imagen espejo, esta parte separada de su yo,
Se percibe afuera e independiente de su fuente, la cual ha olvidado ahora. Retornamos una vez más a ese importante principio de la mente dividida. 2 puntos. Aquello hacia lo cual, subrayamos, aquello hacia lo cual esta mente se separa, olvida luego aquello de lo cual se separó. Qué fuerte, ¿no? Esto va subrayado. Aquello de lo que me separé, se me olvida. Una dinámica normal. Las ideas dentro del sistema de pensamiento del ego pueden y sí abandonan su fuente en realidad. Claro. La parte rechazada del yo A, la pecadora, la pecaminosa, ha encontrado ahora una nueva casa en el yo sé. Yo soy bien linda y bien buena, el sé es el malo, el feo, porque ya está esa parte que a mí no me gustaba, ya se la aventé. Y sigue, con la separación de la culpa y el miedo del yo A, el Hijo de Dios ha logrado ahora la meta del ego, de retener su individualidad, pero sin el pecado. Qué padre, qué cómodo, está súper a gusto eso. Así se ha convertido en un individuo libre de pecado, un nuevo yo, al que llamamos B. Ahí está, B, el libre de pecado, el buenito, el lindo. Uno no tiene que ser un genio matemático, ni haber recordado siquiera su álgebra de escuela superior, para deducir de nuestra discusión que puesto que el yo A, esto va subrayado, mucha atención, el yo A se ha convertido en las personalidades B y C. Mucha atención, y esto es lo que quiero que estudien, lo analicen, lo estructuren. Es decir, entre paréntesis, A es igual a B más C. Álgebra pura, mis niñas, para las que amábamos matemáticas. Y porque las amábamos, las repetimos como 30 veces en la prepa. Entonces, atención, el yo A menos el yo C es igual al yo B. Entre paréntesis, A menos C es igual a B. A menos proyección es el yo bonito, el yo lindo. O que el yo A individual, pecaminoso y victimario, menos el pecado, el cual es ahora la identidad del yo C, se convierte en el yo B individual, libre de pecado y víctima. Todo esto va subrayado, toda esta álgebra va subrayada y me la van a tratar de descifrar. Quiero que la entiendan al punto de que me lo expliquen ustedes con sus palabras, ¿ok? Con ejemplos, como sea. El yo ego ha logrado ahora su meta provisional de hacer el pecado real, pero hace que el pecado, se ubique en otro lugar. Es decir, no lo desaparece. El pecado para el ego es real, solo lo cambia de lugar, como para que no me incomode. Y para replantear este importante punto, 2 puntos, puesto que en la realidad del sistema de pensamiento de la mente dividida no existe ningún otro lugar. La estrategia del ego exige que el recipiente del pecado sea fabricado, mucha atención, porque no existe, entonces lo tengo que fabricar y que la mente o el yo que lo fabricó, la mejor parte de la fabricación es que se olvide que lo fabricó. Wow, ¿no? Ahorita estamos viendo específicamente, mis niñas, cómo operamos desde el ego. Lo que decía Leti, ¿cómo es mi dinámica cuando estoy profundamente dormida ante una situación hostil del mundo? ¿Cómo me asocio a ella? Así, así. Por eso es muy importante entenderlo, porque si yo entiendo cómo me estoy asociando a esa parte de la experiencia, me es mucho más fácil deshacerla, ¿ok? Por eso, maravillosa esta explicación. Y dice, mirando nuevamente la gráfica 1, que ahorita vamos para allá, vemos que el pecado en el yo ego original, es decir, el A, ha sido separado y proyectado o transferido a este nuevo yo sé, que se ha convertido en la nueva morada de este pecado. Esto deja al yo original sin pecado o libre del pecado,
el yo A. Perdón, el yo B. En efecto, pues, subrayamos, mucha atención, mis niñas. El original yo A pecaminoso se ha dividido en dos nuevos yos, la mitosis, ¿se acuerdan? Un pecaminoso C y el otro libre de pecado B. Y es con el último con quien el Hijo de Dios se identifica ahora, con el B, el buenito, la linda. Huelga decir, atención, que los tres yos, los tres, sin excepción alguna, son completamente fabricados. Dos puntos. El primero, el yo pecaminoso A, que se engendró para ocultar el recuerdo de nuestro verdadero yo inocente. A igual a olvidar mi verdadera esencia. El segundo y el tercero, el B y el C, los yo separados impecables, B, y pecaminosos, C, que se fabricaron para ocultar y proteger ese yo que el Hijo de Dios creyó, atención, que había pecado en contra de Dios. Mis niñas, todo esto, de verdad, quiero que lo estudien, lo analicen, se van a dar cuenta qué real es, cómo opera en la mente. Es impresionante, mis niñas. Así pues, el yo A, ojo, subrayamos, yo todo esto lo tengo subrayado. Así pues, el yo A comienza como un yo pecaminoso, culpable, victimario y usurpador. Y termina, imagínense, como la víctima impecable e inocente, llamada ahora el Hijo de Dios, el yo B. El yo sé es literalmente hecho a la imagen del anterior yo A. Y así se convierte en el pecaminoso victimario que el ego llama a Dios. Qué fuerte. Quien continuamente se procura victimar, entre paréntesis, o castigar al yo víctima, al B, la versión inocente del yo A, su hijo. Si Dios quiere. Y no quiso, maldita sea. Primero Dios. Así lo que una vez fue uno, ahora se ha convertido en dos. Y al menos en el sueño, estos dos se han separado para siempre, por supuesto, por conveniencia de la idea de separación del yo original. Tienen que estar separados para que la idea de separación continúe, se preserve y esta dinámica siga sostenida. Como ya hemos visto antes en la página 35, la segunda ley del caos, ojo, refleja este cambio aparentemente irrevocable de la unidad a la separación. Aparentemente irrevocable, mis niñas. No hay nada más falso que eso. Si la separación ni siquiera existe, todo lo que me parezca que no puede revocarse hacia la unidad es falso. Dios tiene que ser este victimario perverso, porque Él no es nada más ni nada menos que el malvado victimario, que es el yo pecaminoso Yoa. Ahí va pegado culpa y castigo. Y vamos a la gráfica y ahí le vamos a dejar porque se van con bastantita tareita. Este tema, fíjense, hasta yo me confundí y digo hasta yo porque yo lo he estudiado, lo he leído muchas veces y me sigue a veces no quedando muy claro el A, B y C, por conveniencia del ego, por supuesto. Entonces, quiero que lo trabajen así en las tardes, que van a ser pocas, porque esta época es de mucho movimiento. Trabajen tanto a ver el A, como yo ahorita, en esta experiencia física, yendo a cenar a casa de la suegra, de la cuñada, la comida de convivencia de la oficina, cómo yo ahorita puedo asociar el A, B y C, ¿no? Y la gráfica uno nos muestra eso. El triángulo, mis niñas, A, arriba. Yo, victimario, pecado, culpa y miedo. La Trinidad impía. Luego, hacia abajo, lado izquierdo viéndolo de frente, el B, el yo victimizado y libre de pecado. Podríamos asociarlo con el personaje, Noriko.
Y el C, el espejo, el yo victimario, pecado, culpa, que el ego nos hace pensar que es Dios, ¿no? Cuando nos pasan cosas que no creemos que no merecemos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿O por qué Dios me mandó esto? Y lo maravilloso de esta gráfica y de este estudio, mis niñas, y lo dice aquí Kenneth Wapnick claramente, es que es una mitosis. Todo surge de lo mismo. Son los mismos yos, pero representados de maneras distintas, a conveniencia y en beneficio del sistema de pensamiento del ego, para que esa dinámica y estrategia del ego se pueda manifestar en el mundo de la ilusión, porque el ego no es real. Solo ahí podría manifestarse. Y es una dinámica que en esta tercera división es muy normal, es muy común. Ya estoy totalmente enfocada en el ego, en el sueño. Y ya no solo como sueño, sino en una pesadilla. Le vamos a dejar hasta aquí. Insisto y repito como 20ª vez, repasen esto de la B y C, que es la segunda parte de la estrategia del ego. ¿Tiene alguien alguna duda, mis niñas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentar? Ahí es que ya le había entendido, pero Ya sí ahorita te que vi volví. la gráfica ya no la entendí. O sea, a ver, yo había entendido que el A es el miedo, la culpa, el pecado, cuando tú lo sientes. Ajá, Ah, luego el B ya no siente culpa porque se lo avientaste a otro. así es. Y entonces ese otro se queda con tu culpa, tú no te haces responsable y es el C. Muy bien, Es, sí. y es la víctima. Mi Y amigo, ahora perdón, y ahora eres víctima. pero el C es el victimario. Ajá, el victimario, sí, y Muy tú bien, ahora eres la víctima, porque como ya claro. se lo echaste al otro, y entonces, ¿por qué dice el B, que es en la gráfica dice, sí, yo victimizado, ajá, sí, y acá yo victimizado, no, sí, ya, perfecto. No, lo entendiste maravillosamente, amiga hermosa, ¿Sí? muy bien. Y sabes, cuando lo puedes explicar con tus palabras, lo has entendido. Ahorita la tarea de Leti es observarse en qué momentos puede distinguirlo en su experiencia, porque siempre es el mismo yo, esto nunca lo debemos de olvidar. Cuando yo estoy responsabilizando al otro, tengo que entrar en esta mente de conciencia y decir, a ver, aquí está el A, B y C, y tengo que reconocer que todo pertenece al mismo yo. Ujú. ¿Y cómo estoy yo cayendo en esa estrategia del ego para responsabilizar al otro, hacerme el B, el buenito, el lindo, mientras estoy proyectando? Esta parte, este estudio de Kenneth Wapnick nos ayuda a reconocerlo, que es parte fundamental para el recuerdo. Yo tengo que reconocer que estoy cayendo en esta dinámica del ego e insisto, es muy común y es muy normal, no es pecado ni te vas a ir al infierno, al contrario. Yo siento que el que nos expliquen que caemos en estas dinámicas nos ayudan a reconocerlas y así poder entregarlas. Ujú. Entonces, muy bien, amiga hermosa, estrellita para Mileti, porque exactamente es esa la dinámica. El A, B y C. ¿Y cómo nos asociamos a eso? Gracias, Uf, amiga hermosa. gracias. ¿Alguien más preguntas, dudas? Si ya les quedó clarísimo como a mi amiga, hagan eso, reconózcanlo, cáchense en la experiencia cuando anden ahí haciendo esas proyecciones. Bueno, con esta clase, en un día hermoso que es el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, que yo considero que debería ser una dinámica que no quizá como en Estados Unidos, que es un gran día, en Estados Se Unidos fue es no. más importante hoy que la... Ya volví, si me fui, regresé. Este, en un día como hoy, que también es un día lindo y que es una dinámica que deberíamos de adoptar, aunque sea a nivel personal, yo hoy en mi curso en la mañana lo hice, el recordar por qué estamos agradecidos, el hacer un recuento del año, agradecer los momentos fuertes, duros, los que nos obligaron a rendirnos y a recordarnos como lo que somos. Damos por cerrado lo que es el curso este año, ¿ok, mis niñas? En diciembre nos vamos a descansar,
entre comillas, a aplicar el curso, a celebrar y, y bueno, a agradecer y a recapitular todo lo vivido. Yo las espero de mañana en 8, viernes 6. Me encantará verlas a todas aquí reunidas para tocarnos, abrazarnos, que aunque no somos un cuerpo, pues a veces es lindo sentirnos. Tengo varias dinámicas ahí planeadas para cerrar ya el ciclo como tal. Y pues nada más puro agradecimiento para ustedes, mis niñas hermosas. Gracias infinitas por la confianza, pero más que nada por su determinación para recordarse. Muchísimas gracias. Eh, a seguirle, este camino no termina hasta que termina y nos falta mucho por pasar. Practiquen, son momentos maravillosos cuando soltamos un poquito el curso, como por sesiones, y nos toca practicarlo y ponerlo así como que en la experiencia, y más en estas fechas que son reuniones, tengo que ir a ver a quien me cae gordo o tengo que hacer lo que no me gusta, son oportunidades majestuosas para darme cuenta qué tan determinada y dispuesta estoy a aplicar el curso, ¿ven? Entonces, mis niñas hermosas, les mando un beso, descansen, duerman rico, cenen más rico. Gracias. Veo de mañana en 8. Gracias a Descansen. ustedes, niñas hermosas. Gracias, buenas noches. Gracias, Nori. Bye, Gracias bye. a Gracias a ti. ustedes, mis niñas. Las amo. Beso igual. Bye. Bye, bye.